Lucas 7. Los enfermos sanados, los muertos resucitados, el pecador perdonado. A. El siervo de un centurión es sanado. 1:1-5. La petición del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Entró en Capernaum, después del sermón de la llanura. Lucas 6, 20-49, Jesús vino a su ciudad de residencia. Mateo 4:13, él vino y habitó en Capernaum. Esto significa que la ubicación del sermón de la llanura probablemente no estaba muy lejos de Capernaum. B. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este centurión aparece como un hombre devoto, amable y humilde. Sin embargo, de todos modos era un centurión, no solo un gentil, pero un soldado romano, y un instrumento de opresión a Israel. Y el centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Según la ley romana, un maestro tenía derecho a matar a su esclavo, y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se enfermaba o se lastimaba hasta el punto de que no podía trabajar. C. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Al parecer, el centurión no se creía digno de un encuentro personal con Jesús, y tal vez pensó que Jesús no querría conocer un gentil como él, así que envió a líderes judíos como sus representantes ante Jesús. D. Es digno de que le concedas esto. Los líderes judíos hicieron esto por el centurión porque era un hombre digno. Por el contrario, podemos venir a Jesús directamente, sin un representante, incluso cuando no somos dignos. Él justifica al impío. Romanos 4:5. Y estas consideraciones sugieren que el capitán era un hombre temeroso de Dios, un gentil que abrazó al Dios de Israel pero que no se sometió a la circuncisión. Pate. 2:6-8. El centurión le dice a Jesús que él no tiene que venir, porque sabe que Jesús no necesita estar presente para hacer su obra. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces Jesús fue con ellos. Jesús no dudó en ir a la casa del centurión, y casi deseamos que el centurión lo haya permitido. ¿Habría entrado Jesús en la casa de un gentil? Fue completamente contra la costumbre judía, pero no contra la ley de Dios. Y Pate cita una escritura rabínica conocida como Obolot 18:7. Las moradas de los gentiles son inmundas. Ve, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión sabía que podría ser un problema para este rabino prominente entrar en su casa. Así que él se encontró con Jesús en el camino para decirle que no era necesario que él viniera hasta la casa. Y el centurión era un hombre notable. Los ancianos dijeron que era digno, él dijo que no era digno. Lo elogiaron por construir una casa de culto, se sentía indigno de que Jesús viniera a su casa. Ellos dijeron que era merecedor, él se sentía indigno. La fe firme y gran humildad son totalmente compatibles. Dos características de carácter se mezclan en él, que no suelen reunirse en tal armonía agraciada. Se ganó la alta opinión de los demás y, sin embargo, mantuvo una baja estimación de sí mismo. Spurgeon. 3. Tu fe no asesinará a tu humildad no apuñalará tu fe, pero los dos irán de la mano al cielo como un hermano valiente y una hermana bella, uno audaz como un león y el otro manso como una paloma, uno regocijándose en Jesús y el otro sonrojándose a sí mismo. Spurgeon. C. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. El centurión entendido completamente que el poder sanador de Jesús no era como un truco de magia que requería la presencia del mago. En cambio,
Sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que se hicieran cosas y verlas cumplidas fuera de su presencia inmediata. Y el centurión mostró una gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús podía sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. D. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. El centurión también sabía acerca de la cadena de mando militar, y como las órdenes de uno en autoridad fueron obedecidas incuestionablemente. Vio que Jesús tenía al menos tanta autoridad. Y él cree que, al igual que él, un hombre con autoridad, es obedecido por sus subordinados. Así de seguro se cumplirá la expresión autorizada de Cristo aunque Él no esté presente donde el enfermo lo esté. Gel de Nuis. 3. 9-10. Jesús sana al siervo y se maravilla de la fe del centurión. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Se maravilló de él. El entendimiento del centurión de la autoridad espiritual de Jesús hizo que Jesús se maravillara. Su simple confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús para sanar mostró una fe libre de la dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Esta fue tanta fe, digna de alabanza. Y Jesús solo se maravilló en unas cuantas ocasiones. Lo hizo aquí, por la fe del centurión, y también por la incredulidad de su propio pueblo, Marcos 6:6. Jesús puede sorprenderse de nuestra fe o de nuestra incredulidad. Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil, un símbolo vivo de la opresión judía, y pensó que era más grande que cualquier fe que había visto entre el pueblo de Israel. Y, como entidad política, no había un Israel, solo había un pueblo del pacto descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Jesús todavía les llama Israel. Se hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús respondió a la solicitud del centurión y demostró que realmente tenía la autoridad que el centurión confiaba en que él tendría. Jesús resucita a un niño de entre los muertos. 1. 11-13. Jesús se encuentra con una procesión fúnebre. Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. E iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. La fama y la popularidad de Jesús siguió creciendo. Muchos, más que solo los 12, fueron discípulos de Jesús, en cierto sentido. Y Naín es un pueblo hoy ubicado en la llanura de Jezreel, a 6 millas al suroeste de Nazaret. Pate. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Cualquier funeral es una tragedia, pero esta fue una pérdida especial. El fallecido era el único hijo de su madre y la madre misma era viuda. La pérdida de su único hijo significaba un futuro miserable para la viuda. Y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. La procesión probablemente consistía en parte de dolientes contratados y músicos con flautas y címbalos. Gel de Nuis. C. No llores. Se nos habla específicamente de la compasión de Jesús en esta ocasión. Al instante entendió la situación y simpatizó con la viuda, dándole esperanza a pesar de la tragedia de la situación. Y cuando el Señor la vio, Lucas usa la forma absoluta de Señor, el Señor, Kyrios, que enfatiza la deidad de Jesús. Pate. 2. En un sermón sobre este pasaje, Hombre joven, ¿es esto para ti? Spurgeon mencionó algunas maneras en que este evento ilustra la verdad espiritual. Los espiritualmente muertos causa gran dolor a sus amables amigos. Para este dolor solo hay un ayudante, pero él realmente puede ayudar. 2. 14-17. Jesús resucita al joven de entre los muertos. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo,
y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Y acercándose, tocó el féretro. Lucas da la vívida imagen de un féretro. Jesús miró al joven y le habló a una persona muerta como si estuviera viva. Ve, joven, a ti te digo, levántate. Jesús habló a los muertos como si estuvieran vivos. Romanos 4:17 dice que esto es lo que solo Dios hace, hablar a los muertos como si estuvieran vivos. Dios, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen, Romanos 4:17. C. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. En más de una ocasión, Jesús acaba las procesiones fúnebres al resucitar a los muertos. Esto también fue cierto para la hija de Jairo, Lucas 8:41-56, y Lázaro, Juan 11:1-45. A Jesús no le gustaba la muerte, y la consideraba un enemigo que debía ser derrotado. Y este joven no fue resurrecto, pero resucitado. Él resucitó de los muertos solo para morir de nuevo. Dios promete que seremos resucitados y resucitaremos de los muertos para no morir nunca más. 2. En este punto, me viene a la mente una famosa anécdota de la vida de D.L. Moody. Se le pidió al señor Moody llevar a cabo un funeral, por lo que decidió estudiar los evangelios para encontrar un sermón fúnebre pronunciado por Jesús. Sin embargo, Moody buscó en vano, ya que cada funeral que Jesús asistió, él acabó resucitando a los muertos. Pate. C. Jesús y Juan el Bautista. 1. 18-19, Juan envía una pregunta a Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Los discípulos de Juan, Juan el Bautista tuvo sus propios discípulos. Algunos de los discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan, como Andrés, Juan 1:35-40. Se notó cuando los discípulos de Jesús comenzaron a superar en número a los de Juan, Juan 4:1. ¿Ve, eres tú el que viene, o esperaremos a otro? Juan 1:29-36 y otros pasajes indican que antes de esto, Juan claramente reconoció a Jesús como el Mesías. Su duda podría explicarse porque tal vez él mismo había entendido mal el ministerio del Mesías. Quizás Juan pensó que si Jesús fuera realmente el Mesías, él realizaría obras relacionadas con una liberación política de Israel, o al menos la liberación de Juan, que estaba en prisión. Y es posible que Juan haya hecho una distinción errónea entre el que había de venir y el Cristo, el Mesías. Hay alguna indicación de que algunos judíos de esa época distinguían entre un profeta por venir prometido por Moisés, Deuteronomio 18:15, y el Mesías. La nota dominante aquí es una de confusión. El largo juicio de Juan en prisión lo había confundido. 2. Juan ya estaba en la prisión y las cosas comenzaron a parecerle incomprensibles. Había esperado que Cristo destruyera rápidamente a los poderes de las tinieblas y juzgara a los injustos. Pero en lugar de hacer esto, él lo deja, su precursor, indefenso en la prisión. Geldenuis. 2. 20-23. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Dile a Juan que la profecía sobre el Mesías se está cumpliendo. Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Este era el verdadero poder del Mesías en acción, pero realizado de manera personal, incluso humilde. Y la mayoría de estos milagros cumplen alguna promesa encontrada en Isaías. Los ciegos ven, Isaías 61, 1, 35, 5. Los cojos caminan,
Isaías 35, 5. Los sordos oyen, Isaías 35, 5. Los muertos viven, Isaías 26 horas y 19 minutos. Los pobres escuchan las buenas nuevas, Isaías 61 horas y 11 minutos. B y D. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús quería asegurarle a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías. Pero también les recordó que su poder se mostraría principalmente en humildes actos de servicio, satisfaciendo las necesidades individuales y no en muestras espectaculares de liberación política. Y podríamos formular la pregunta de Juan de esta manera: Jesús, ¿por qué no haces más? Morgan respondió esto: a toda aquella impaciencia inquieta, él da la misma advertencia. En su mayor parte, el camino de servicio del Señor es la forma de perseverar en la perseverancia en el hacer cosas aparentemente pequeñas. La historia de la Iglesia muestra que esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Sé bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo a las expectativas del pueblo judío, que anhelaba la liberación política de la dominación romana. Pero hubo una bendición para aquellos que no se ofenden por el Mesías que vino en contra de las expectativas de la gente. Y el verbo usado, se ofende, es pintoresco. Se deriva de la captura de aves, y se refiere a la acción que deprime al palo del cebo y desencadena la trampa. Es una forma colorida de referirse a la causa del problema. Morris. 2. Es notable que la misma palabra se predica de Juan el Bautista e Israel con respecto a su respuesta a Jesús escandalizado. Escandaliste, cf. Lucas 7:23 con Romanos 11:9, cf. 9:33. Israel se escandalizó por Jesús, y debemos tomar en serio a Jesús en Lucas 7:23 de que era posible que su audiencia se sintiera ofendida en su papel no tradicional, incluyendo a Juan el Bautista. Pet. 3. Un amigo ha convertido estas palabras en otra bienaventuranza, la bienaventuranza de los no ofendidos. Meyer. 3. 24-28, Jesús enseña sobre Juan el Bautista. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Jesús explicó que Juan era un gran hombre de Dios, uno que no vivía para su propia comodidad o la aprobación de los demás. Juan fue un profeta elegido por Dios, no un hombre complaciente. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús citó el pasaje en Malaquías 3:1, acerca de la venida de Juan, porque los profetas mismos no fueron profetizados, pero Juan sí, y esta fue una de las formas en que fue mayor que todos los profetas anteriores. Juan era estable, no se sacudía fácilmente como una caña. Juan era sobrio, ya que vivió una vida disciplinada, no enamorado de lujos y comodidades de este mundo. Juan era un siervo, un profeta de Dios. Juan era enviado, como el mensajero especial del Señor. Juan era especial, ya que podía ser considerado el más grande bajo el antiguo pacto. Juan fue el segundo incluso a los menos en el reino, bajo el nuevo pacto. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan fue mayor que todos los profetas, sobre todo porque tuvo el privilegio de decir del Mesías: Él está aquí, en lugar de Él está por venir. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aunque Juan era grande, no fue cristiano renacido bajo el nuevo pacto. Esto se debe a que vivió y murió antes de que se completara la obra de Jesús en la cruz y la tumba vacía. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto,
1 Corintios 11:25, 2 Corintios 3:6, Hebreos 8, 6-13. Y, como podemos decir, como regla, que el día más oscuro es más claro que la noche más brillante. Entonces Juan, aunque primero de su propio orden, está detrás del último del nuevo orden del Evangelio. El menor de ellos en el Evangelio se encuentra en terreno más alto que el mayor bajo la ley. Spurgeon. 2. Este no es un pequeño consuelo para los ministros del Evangelio, en contra los desprecios que el mundo les arroja. Son alguien en el cielo, sin importar lo que los hombres hagan de ellos. 4. 29-30. La reacción a la enseñanza de Jesús. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Aquellos que se habían arrepentido en preparación para el Mesías al recibir el bautismo de Juan les resultó fácil recibir lo que Jesús dijo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios. Los líderes religiosos tenían poco uso para la demostración de arrepentimiento en el bautismo de Juan. Sus corazones estaban duros hacia Juan, así que no fue sorpresa que sus corazones también estaban duros hacia Jesús. 5. 31-35. Jesús advierte a aquellos que se niegan a ser complacidos por su ministerio o el de Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación? Jesús consideró la naturaleza de su generación actual, y cómo eran exigentes e inseguros al recibir el mensaje de Dios y sus mensajeros. Os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no llorasteis. La idea era que aquellos que tienen un corazón para criticar encontrarán algo para criticar. Mucha gente no estaría contenta ni con Juan o con Jesús. Y es probable que nuestro Señor alude aquí a algún juego entre los niños judíos, de los cuales ahora no se tiene constancia. Clarke. 2. El punto es lo suficientemente claro. Si el mensaje no es bienvenido, nada de lo que el mensajero pueda decir o hacer será correcto. Maclaren. ¿Qué demonio tiene? Los líderes religiosos observaron el estilo de vida ascético de Juan y concluyeron que estaba loco y endemoniado. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El título de amigo de publicanos y de pecadores fue especialmente en contraste con el ministerio más severo de Juan el Bautista. No muchas personas dirían que Juan el Bautista era amigo de publicanos y de pecadores. Y, un apodo malicioso al principio, ahora es un nombre de honor. Amante del pecador. Bros. 2. Jesús no dijo esto de sí mismo, nos dijo lo que los líderes religiosos dijeron acerca de él, y en su mayor parte, estaba mal. No era cierto que Juan el Bautista demonio tiene. No era cierto que Jesús era hombre comilón y bebedor de vino. No era cierto, al menos en el sentido en que lo decían en serio, que Jesús era un amigo de publicanos y de pecadores. Pero había otro sentido, un sentido glorioso, en el que la última acusación era cierta. No era un amigo de publicanos y de pecadores en el sentido de que era como ellos, o en el sentido de que les ayudó a cometer su pecado. Esto es lo que los líderes religiosos querían decir con su acusación, y fue una acusación falsa. Era un amigo de publicanos y de pecadores en el sentido de que los amaba, no los despreciaba ni los alejaba. Realmente quería ayudarlos y rescatarlos de la culpa, la vergüenza, el poder y la pena de su pecado. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Sin embargo, el hombre sabio se demuestra por sus acciones sabias, sus hijos.
Jesús tenía especialmente en mente la sabiduría para aceptar a Jesús y a Juan por lo que eran y por lo que estaban llamados a ser. Y es probable que los hijos de la sabiduría sean un mero hebraísmo aquí por los productos o frutos de la sabiduría. Clarke. 2. La gente criticaba a Juan, pero mira lo que hizo, llevó a miles de personas al arrepentimiento, preparando el camino para el Mesías. La gente criticaba a Jesús, pero mira lo que hizo, enseñó, trabajó, amó y murió como nadie lo ha hecho. De Jesús perdona a una mujer pecadora. 1. 36 a 38, una mujer pecadora unge los pies de Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Esto parece mostrar que las relaciones entre Jesús y los líderes religiosos no estaba aún totalmente antagónica. Había algunos fariseos quienes al menos querían una mirada más cercana y honesta a Jesús. B. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora. Algunos suponen que esta era María Magdalena, pero no tenemos evidencia de esto. En Juan 12:3, María de Betania también ungió los pies de Jesús con aceite, pero esto fue un incidente separado. Y no debería sorprenderte que había dos personas cuyo afecto intenso se mostrará así. El asombro debería ser que no había 200 que lo hicieron, por la unción de los pies de un amigo honrado. Amado como Jesús merecía. La maravilla es que no fue visitado con frecuencia con estas generosas muestras de amor humano. Spurgeon. C. Que era pecadora. Esto nos dice más que ella no era una pecadora en el sentido de que todas las personas lo son. Era una pecadora particularmente notoria. La mayoría supone que era una prostituta. Su presencia en la casa del fariseo mostró coraje y determinación. Y Trapp le llama una prostituta, una pecadora, una sinvergüenza. 2. Era audaz para una mujer con una reputación pecaminosa entrar en la casa de un fariseo, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para expresar su amor por Jesús. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Tanto el contenedor como el contenido muestran que este fue un regalo caro que trajo para honrar a Jesús. Como Jesús anunció más tarde que sus pecados habían sido perdonados. Lucas 7, 48-50. Puede ser que Jesús la perdonó antes, y pronto la declararía públicamente perdonada. Y Morris en el frasco de alabastro. No tenía asas y tenía un cuello largo que se rompía cuando se necesitaba el contenido. Podemos deducir que este perfume era costoso. Las mujeres judías comúnmente usaban un frasco de perfume suspendido de una cuerda alrededor del cuello, y era una parte tan importante de ellas que se les permitía usarlo en el día de reposo. 2. Su servicio hacia Jesús era personal. Ella lo hizo todo ella misma, y todo para él. ¿Te das cuenta de cuántas veces aparece el pronombre en nuestro texto? Ella, 3 veces y sus 2 veces en Lucas 7, 37-38. Ella sirvió a Cristo mismo. No era un servicio a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, ni a los pobres o enfermos de la ciudad, sino al Maestro mismo, y, depende de ello, cuando nuestro amor está en ejercicio activo, nuestra piedad será inmediatamente hacia Cristo. Le cantaremos, le oraremos, enseñaremos por Él, predicaremos por Él, viviremos para Él. Spurgeon. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Podemos imaginar que como la mujer ungió los pies de Jesús con aceite, la conmovió la emoción. Con lágrimas fluyendo de sus ojos, ella lavó sus pies con sus lágrimas, los limpió con su cabello y besó sus pies repetidamente. Y la gente se reclinaba en sofás bajos en las comidas festivas, apoyándose en el brazo izquierdo con la cabeza hacia la mesa y el cuerpo estirado. Las sandalias se quitaban antes de reclinarse. Morris. 2. Normalmente, este aceite se utilizaba sobre la cabeza de alguien. Es muy probable que la mujer tenía la intención de ungir la cabeza de Jesús con su perfume. Pero, debido a que Jesús,
al igual que el resto de los participantes, se reclinó con la cabeza hacia la mesa. Lo más cerca que la mujer podía acercarse a Jesús eran sus pies. Pet. 3. O por más de este amor. Si solo pudiera orar una oración esta mañana, creo que debería ser que la antorcha encendida del amor de Jesús se llevara a cada uno de nuestros corazones, y que todas nuestras pasiones se encendieran con amor hacia Él. Spurgeon. 4. Tener el pelo suelto se consideraría inmodesta. Ella besó con fervor, una y otra vez. Bros. Solo podemos imaginar lo incómoda que fue esta escena y cómo todos observaron en silencio a la mujer y su despliegue emocional. Nadie dijo nada hasta que Jesús rompió el silencio en los siguientes versículos. 2. 39 a 40. Una objeción a lo que hizo la mujer. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el anfitrión se convirtió en un interrogador, posiblemente hostil. B. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón el fariseo dudaba que Jesús era un profeta porque pensaba que Jesús era incapaz de ver el corazón de esta mujer. Jesús mostrará que él puede leer el corazón del hombre exponiendo el corazón de Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Jesús rompió el silencio, probablemente un silencio terriblemente incómodo, al decir que tenía algo que decir, y esto personalmente a Simón. Y, cuando todos los filósofos son tontos y no pueden dar una sola palabra de ayuda o consuelo, cuando el aprendizaje no tiene mensaje para inspirar o consolar el corazón, cuando la simpatía duda en romper el silencio, el Señor tiene algo que decir. Morrison. 3. 41 a 43. Jesús responde con una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Un acreedor tenía 2 deudores. Jesús usó una parábola simple para ilustrar el punto de que cuanto más somos perdonados, más debemos amar. Y Cristo le dice al fariseo arrogante y engreído con esta parábola, que él también era un pecador, así como la mujer, y como deudor al juicio de Dios, tenía tanta necesidad de su gracia en Cristo para la remisión del pecado y la eliminación de ira. 2. Todos los hombres son deudores a Dios, sin embargo, algunos son mayores deudores que otros. Spurgeon. B. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón pareció vacilar en su respuesta. Pienso que. Probablemente él comprendió que Jesús le tendió una trampa con esta historia. 4. 44 a 47. Jesús aplica la parábola tanto a Simón como a la mujer pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ves esta mujer? Simón el fariseo pensó que Jesús era el que no podía verla. Su pensamiento fue, Jesús, ¿no ves a esta mujer vergonzosa asociándose tan de cerca contigo? Jesús cambió el pensamiento de Simón, diciéndole, ¿ves esta mujer? Simón, ¿ves su amor, su arrepentimiento, su devoción? Eso es lo que yo veo. Y Simón el fariseo no vio a la mujer como era, una pecadora humilde buscando perdón, derramando su amor por Jesús, porque él la miraba como ella había sido, una pecadora notoria. 2. No es fácil para nosotros borrar un pasado y liberarnos de todo prejuicio que resulta de nuestro conocimiento de ese pasado. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace el Señor. Y lo hace, no injustamente, pero con justicia.
Él conoce el poder de su propia gracia, y que anula por completo el pasado, y le da su propia belleza al alma. Morgan. Ve, entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Simón el fariseo le negó a Jesús las cortesías comunes de un anfitrión a un invitado: lavar los pies, un beso de saludo y ungir la cabeza con aceite. Sin embargo, criticó a la mujer por darle estas cortesías a Jesús. Y Jesús notó negligencia y apreció la devoción. No rechazó la devoción profundamente emocional. C. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Ella no fue perdonada por su gran amor. Su gran amor era evidencia de que había sido perdonada, probablemente en privado en una ocasión anterior y ahora públicamente. 5. 48 a 50, Jesús le asegura a la mujer su perdón de Dios. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Jesús ya ha dicho que sus muchos pecados le son perdonados. Lucas 7:47. Sin embargo, también le dijo esto directamente a la mujer. Necesitamos el poder curativo inherente a las palabras: tus pecados te son perdonados. Y puede ser tan difícil para nosotros creer verdaderamente que somos perdonados. A menudo, tenemos que ser persuadidos de ello. Ve, ¿quién es este, que también perdona pecados? Jesús tenía la autoridad para perdonar a la mujer, y tenía razón al hacerlo. Ella mostró humildad, arrepentimiento, confianza y amor por Jesús. Y hasta los invitados comenzaron a darse cuenta de que Jesús era más que un profeta. Él fue divinamente capaz de perdonar a una mujer impura. Pet. C. Tu fe te ha salvado. La clave de su perdón fue la fe. Fue su fe la que la salvó, porque fue su fe la que creyó las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. La fe le permitió tomar la gracia que Dios le dio. Y el perdón está listo de parte de Dios, no hay dudas ni escasez de su parte. Nuestra parte es venir con humildad y sumisión amorosa a Jesús, y recibir el perdón que Él ofrece por fe. Ve en paz. La mujer se acercó a Jesús con total humildad, con la actitud de que no era digna de estar en su presencia. Esa fue una buena manera de que ella viniera a Jesús, pero Él no quería que ella se quedara allí. La levantó, reconoció su amor, perdonó su pecado y la envió en paz. Y la palabra ve probablemente no era bienvenida. A ella le gustaba estar a los pies de Jesús. Sin embargo, Jesús endulzó el ve añadiendo en paz. Ella podía ir en paz porque escuchó de Jesús que su fe la había salvado. 2. De los trabajos realizados en este capítulo, este fue el más grande. Sanando enfermeros, como en el siervo del centurión, o restaurar la vida, como en el hijo de la viuda, no son obras permanentes de sanidad, porque esos cuerpos algún día morirían nuevamente.